Nuestra academia, a lo largo de los 75 años de vida como institución académica, nos hemos dedicado parte importante de nuestros esfuerzos al estudio de la seguridad y la defensa y las repercusiones de diferentes conflictos en el ámbito de las relaciones internacionales. Es así que en los últimos años hemos seguido y analizado de forma muy particular el conflicto entre Rusia y Ucrania en el contexto de ser una crisis en permanente evolución. Justamente, manteniendo este análisis que hemos dado en el último tiempo, hemos publicado recientemente un texto con un análisis preliminar de lo que está pasando. Pero no obstante, el factor sorpresa no estuvo presente en esta crisis. Y fue así que hace una semana las tensiones llevaron a estos beligerantes al punto no retorno, iniciándose una ofensiva de Rusia, con grandes proporciones que aún no podemos calcular, cuyas causas además pueden tener efectos en los equilibrios del orden mundial existente y, por supuesto, en las relaciones internacionales como las conocemos hoy en día. La historia hoy entonces se está escribiendo. Y así comienzan a nacer muchas preguntas. Entre otras, podríamos mencionar, ¿será este conflicto una nueva guerra fría del siglo XXI? ¿Qué pasó durante este conflicto y qué está pasando con Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, con la OTAN? ¿Fracasaron estos organismos internacionales? ¿Existe entonces hoy una zona oscura en las relaciones internacionales? ¿Qué pasó con los postulados de cooperación y multilateralismo que estábamos escuchando hace algunos años atrás? En fin, son muchas preguntas y esperamos que esta actividad académica nos ayude a disipar algunas de ellas. Interrogantes y especialmente sean un aporte para todos ustedes y para las preguntas que ustedes nos mencionan. ¿Será entonces esta crisis de Rusia a Ucrania el inicio hacia un nuevo orden mundial? Esa es nuestra gran interrogante para el día de hoy y dejo con ustedes a nuestro profesor Miguel Navarro como moderador. Desde luego, estos 7 días han significado un cambio profundo y yo creo que muy decisivo en la naturaleza de las relaciones de seguridad en el sistema internacional. 7 días de una agresión totalmente injustificada, de una agresión violenta, una agresión que no fue ninguna sorpresa, ciertamente, como lo acaba de decir nuestro director, pero cuya violencia, el empleo de los medios, la rapidez de las operaciones y sobre todo, y esto es justo decirlo en este momento, reconocerlo, la resistencia del pueblo ucraniano, de sus fuerzas armadas y también del pueblo en general al avance ruso, ciertamente están configurando una nueva relación, una nueva lógica en las relaciones internacionales, en las relaciones de seguridad. Desde luego, creo que los paradigmas a los cuales estábamos acostumbrados, paradigmas de cooperación, de integración, que parecían estar ganando terreno, claramente ya no es así. Creo que la situación actual reivindica profundamente los postulados del Realpolitik. También ha cuestionado profundamente también el valor de algunas organizaciones internacionales, no todas. Desde luego, las Naciones Unidas han demostrado bastante impotencia. Ciertamente el Consejo de Seguridad en su composición actual también. Rusia, como miembro permanente, ha vetado todas las resoluciones que podrían afectarle. Entonces, ahí hay un cuestionamiento del valor de algunas organizaciones internacionales. Por otro lado, la OTAN ha tenido una actitud firme. Yo creo que la OTAN se está fortaleciendo, pero esos son temas todavía que están pendientes. Por otro lado, en estas últimas horas se ha visto un episodio que nunca antes había ocurrido en la historia de los conflictos, que es que a la aplicación de sanciones económicas que están afectando fuertemente a Rusia, a esas sanciones económicas el canciller ruso ha amenazado responder no con otras sanciones económicas, sino que responder con la Tercera Guerra Mundial, y que según él se combatirá con armas nucleares. O sea, desde la crisis de los cohetes de octubre del 62, el mundo no ha estado tan cerca de una confrontación nuclear a gran escala entre las grandes potencias. Estas cosas son lo que se está viviendo hoy día. Lo estamos viendo, lo vimos anoche, lo vemos hoy día en la mañana, y sobre estos temas es lo que nuestros panelistas se van a explayar en los minutos siguientes. Dejo con ustedes entonces, en primer lugar,
al doctor Iván Birker, una dilatada trayectoria académica, y en segundo lugar al doctor Hugo Harvey, hoy día de la Universidad de las Américas, el doctor Birker, profesor de esta academia, quienes se explayarán sobre estos temas. Así que adelante, Iván, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, felicitarnos como academia de poder partir este año con un seminario de este nivel, de esta envergadura y orientado a algo que es tan importante, como bien tú señalas, para todo el mundo. Yo, siguiendo la línea de la introducción expresada por nuestro director, quiero partir mi presentación. Quiero partir mi presentación de una manera que pudiéramos denominarle socrática. Y mi reflexión será en torno a 4 preguntas. ¿Ya? ¿Cuáles son, los que aparecen ahí, en la parte de arriba, cuáles son los orígenes del conflicto? Como pregunta. Si responde esto o no al concepto que se usó en las últimas décadas de golpe preemptivo. Segunda pregunta. ¿Rusia se expande hacia Occidente o la OTAN se expande hacia Oriente? La tercera pregunta de mi reflexión es ¿cómo superar el dilema de las sanciones? Y la cuarta pregunta es ¿quiénes ganan con este conflicto? En torno al signo interrogativo que tienen estos temas, yo quiero partir señalando lo que aparece ahí en pantalla. Los orígenes de este conflicto son mucho más antiguos que una semana. Esto no es algo sorpresivo. Rusia ha venido manifestando ya en las últimas décadas su preocupación por lo que ocurre en el antiguo espacio soviético, que hoy día es limítrofe con Rusia. Y bueno, dentro de esta preocupación sobre qué tipo de armas está emplazado ahí, a qué tipo de instituciones adhieren los países postsoviéticos, ese conjunto de preguntas quedó plasmado, ¿no es cierto?, en lo que hoy día denominamos doctrina Gerasimov, que es este señor que aparece arriba en la pantalla a mano derecha. Bueno, él ha planteado una serie de estrategias de acciones limitadas, en plural. ¿Por qué? Porque dice que la situación en torno a Rusia es preocupante, por lo que señalaba, el emplazamiento de armamento, emplazamiento de soldados y la adhesión a distintos organismos que mirado desde el punto de vista ruso, es altamente preocupante. Dentro de los conjuntos de escritos y discursos de Gerasimov destaca un concepto que en Occidente no es desconocido, el de las guerras híbridas, sobre lo cual no es necesario profundizar en este caso, pero sí interesa saber que para los rusos esto es relevante. Un segundo antecedente relevante a mi entender es la Estrategia Nacional de Ucrania del año 2020, donde claramente se dice que Rusia es un enemigo. Por lo tanto, en un documento oficial, ¿no es cierto?, donde se diga esto, y cuando se manifieste en repetidas oportunidades, porque eso fue lo que ocurrió en 2014, del interés de la élite gobernante ucraniana por adherir a la OTAN, esto, a mi entender, renace lo que señalaba el moderador, nos rememora la crisis de los misiles. Esto es algo preocupante, porque el mundo entero se acerca a la posibilidad de una hecatombe nuclear, que como sabemos en esa oportunidad fue resuelta a última hora, pero tuvo en vilo a la humanidad entera. Luego, otro antecedente que es importante tener en cuenta es el origen, yo diría, cultural que existe
entre Rusia y Ucrania que ancla muchos siglos atrás, siglo VIII, siglo IX. Entonces, esto ha generado una relación simbiótica, diría yo, entre bielorrusos, ucranianos y rusos, donde todos, unos más, otros menos, se consideran primos. Pero como la realidad geopolítica adquiere enorme importancia en un terreno tan extenso como esto, obviamente que las diferencias entre primos a veces salen a flote. Luego, un dato no menor y que fundamenta Gerasimov es que el territorio ucraniano tiene varias particularidades que hacen, que motivan la preocupación rusa. Primero, es una llanura, lo que hace que la penetración por tierra sea, no sé si fácil, pero por lo menos más expedita que en cualquier otro lugar. Bueno, lo que se ha desatado es en este minuto un conflicto que tiene, ¿no es cierto?, una dimensión militar, pero es una dimensión política que ese mapa que, aunque no esté en castellano, pero los colores son claramente expresivos de lo que he estado señalando, del avance hacia Oriente de parte de la OTAN, ¿no es cierto? Entonces esto se ha transformado en la famosa guerra híbrida, versión rusa, que tiene que ver con guerra de la desinformación, guerra en redes sociales, guerra cibernética, etc. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de lo que he estado señalando? A mi entender, el mundo está entrando en una etapa distinta, quizás de dimensiones históricas distintas. Nos acostumbramos a que la postguerra fría era algo sinuoso, ¿no es cierto? Pero estábamos postguerra fría. Fue una gran expresión en la década del 90 decir se cayeron los muros, en plural. Sin embargo, la línea de poder que separa a la superpotencia, y esto, bueno, lo sabemos, ¿no es cierto?, desde Tucídides, es en definitiva la que alimenta muchas de las interacciones entre los diversos estados. A mi entender, y esto lo podríamos profundizar después, lo que va a ocurrir aquí, tratando de buscar alguna pregunta o alguna respuesta a las preguntas planteadas inicialmente, vamos a ingresar a un periodo que yo llamaría de multilateralismo competitivo, donde van a haber múltiples polos. Dentro de eso, ese mapa que no tiene nombres, pero nos explica qué es lo que quiere Rusia en este minuto. El objetivo, las flechas nos indican hacia dónde apuntan, hacia lo que es Ucrania oriental, como ustedes pueden ver en las flechas. He señalado, ¿no es cierto?, el gran problema geopolítico que representa la llanura, la gran llanura ucraniana. Pero también desde el punto de vista ruso es importante, yo diría, esa manera un poco ilusa que han tenido las diferentes élites ucranianas desde el 90 en adelante de poder posicionarse en el mundo. Este es un trabajo difícil, porque Ucrania no tiene tradición estatal, tiene tradición como nación, pero no como institución estatal. Y esto lo han vivido unos más, otros menos, todos los países postsoviéticos. Entonces, por eso nos hemos encontrado con situaciones convulsas, hace poco en Kazajstán, ¿no es cierto?, en Georgia, Azerbaiyán, etc. Es todo lo que los rusos llaman el extranjero cercano, convulso, extraordinariamente convulso. La particularidad que tiene Kazajstán y Ucrania es que eran potencias nucleares en el momento de la desaparición de la Unión Soviética. 4 repúblicas tenían posesión de armas nucleares y de misiles intercontinentales. 4. Por lo tanto, ese es un tema que hay que tener en consideración y fue entregado, ¿no es cierto?, a Rusia con el memorándum de Budapest. Ahora,
vamos al tema de las sanciones, que es el tema entre ayer y hoy día. Yo veo aquí un problema de cierta inaplicabilidad, ¿ya? Por varias razones. Primero, Estados Unidos no puede aplicar de un día para otro una suspensión importante a las importaciones de petróleo. Rusia, dato que poco se conoce, superó a México como proveedor de petróleo a Estados Unidos. Es el segundo proveedor más importante. Luego hay un problema histórico. Las sanciones rara vez producen algún efecto. Con Sudáfrica ocurrió. Pero ojo, la propia Argentina profitó de las sanciones aplicadas a la entonces Unión Soviética cuando invadió Afganistán. Gobierno militar. Sin embargo, procedió a venderle trigo, a ser uno de los principales proveedores de trigo a Rusia en ese momento. Entonces siempre hay países que aprovechan los espacios comerciales abandonados, o bien hay boomerang. Luego el SWIFT. Efectivamente, el SWIFT le puede causar gran daño a Rusia. Eso es efectivo. Pero Rusia ya pidió su ingreso previamente, con la última visita que hizo Putin a Xi Jinping, ingresar al CIPS o CIPS, que es el SWIFT de los chinos. Que es un poco menor, por cierto, que el SWIFT, pero es de los bancos que han crecido más este último tiempo. Luego hay un tema poco estudiado, que es la colaboración espacial. La estación espacial tiene motores que son rusos, y hasta donde he leído, pesan 500 kilos. Si eso se derrumba, se cae, el daño que puede provocar en cualquier parte es tremendo. Entonces no es tan sencillo ponerle término a la colaboración entre los dos países. Luego, hay algunos datos, ¿no es cierto?, referidos a lo que estaba hablando. También partes europeas, miren la fecha, lo subrayé, está en amarillo, miren la fecha de esa noticia. También países europeos profitaron de las sanciones impuestas a Rusia en el año 80. Bueno, ¿qué va a ocurrir finalmente? Es que Rusia puede perfectamente tomar contramedidas con toda esa cantidad de gasoductos y oleoductos que cruzan Europa y que cruzan Ucrania. Rusia, además, se le paga a Ucrania y a Polonia para el cruce de esos oleoductos y gasoductos. Por lo tanto, no es tan sencillo, es posible, por cierto, y sería un gran daño, obviamente, pero Italia, Alemania y un poquito Francia dependen de los suministros rusos. Luego pararon el Nord Stream 2, que pasa por el mar, a través de Estonia, Letonia y Lituania. Y eso también va a provocar un daño. Brevemente, quiero que vean ese mapa que tiene que ver con lo que señalé al comienzo, el tema histórico-cultural. Hay 4 grandes iglesias en Ucrania. Los ucranianos tienen una cercanía, por eso los mapas anteriores también era importante verlos, sobre todo en la Ucrania oriental, una cercanía religiosa con la Iglesia Ortodoxa rusa. Y muchos exarcas y qué sé yo le responden a los metropolitas del Patriarcado de Moscú. Y luego es una iglesia con intereses políticos. Miren la foto que aparece abajo. Las 2 fotos. Alexei ha venido a América Latina. Bueno, aquí hay un drama en ciernes que es humanitario, que está reflejado ahí en el mapa de la izquierda, ¿no es cierto? Hay una disputa diplomática que quedó reflejada con esa mesa con que recibió al presidente francés,
Está el tema de la lengua. Son todos estos factores que en definitiva, cuando se enfrentan la expresión militar, con una fuerza, porque el factor humano está presente. Y a mi entender, aquí está el gran ganador de este conflicto en el largo plazo. No solo por la cercanía con los bancos chinos, sino que también por los oleoductos y gasoductos que hay entre Rusia y China. La foto que aparece abajo es reciente. Es reciente. Primero, China se opone a las sanciones. Tema 1. Diplomáticamente, en Naciones Unidas se ha abstenido. Pero también se opone a la extensión de la OTAN. Y ha dicho, cuando asistió ahora Putin a la última visita, la número 38 de cita cumbre con el presidente Xi Jinping, 38 veces se han reunido. Y le dijo que compartía la visión común, que tenían una visión común de seguridad y que compartía las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia. Todo eso dicho ahora para la inauguración de la Olimpiada de Invierno. El comercio se expande actualmente entre ambos países 1/3 anualmente. Es el segundo socio comercial ruso. A mi entender, China va a ocupar el vacío financiero y comercial abandonado por Occidente. Ojo, China, como digo, ha mantenido distancia en Naciones Unidas, tuvo una posición similar a la adoptada entre otras operaciones militares previas de Moscú en países vecinos, el 2008 en Georgia y el 2014 cuando invadió Crimea. La posición china ha sido la misma. Hay grandes proyectos de alta tecnología en conjunto, partiendo por una base lunar conjunta. China es altamente deficitaria en trigo y en productos agrícolas. Depende esto de Rusia. Y el gasoducto, que es muy significativo el nombre que tiene, el que inauguraron ahora recientemente. El gasoducto se llama el Poder de Siberia. Es altamente significativo el nombre. Y luego, lo que ocurrió creo que anoche, el canciller ucraniano, de apellido Kuleva, le pidió al canciller chino, Wang Yi, que ejerciera un rol de mediador. Eso sería algo muy innovador en las relaciones internacionales, que China por primera vez intervenga en un conflicto europeo. Y esto da pie a mi hipótesis fundamental y que me permite elaborar un intento de respuesta a las 4 preguntas señaladas inicialmente. Estamos entrando en una etapa nueva de multilateralismo competitivo, donde China va a pasar a jugar un rol muy, muy fundamental, porque la Guerra Fría no necesariamente es entre dos, puede tener más frentes, efectivamente. ¿Qué va a pasar con Ucrania? Y con esto finalizo. Mi impresión, viendo el desplazamiento por lo que hemos visto en los mapas, mi impresión es que el deseo de los rusos es balcanizar el país y que la parte occidental adopte una línea que en la relación internacional, particularmente durante la Guerra Fría, desde el 48 en adelante, se conoció como la finlandización, es decir, una neutralidad aceptada por las partes y absolutamente comprometida de parte de quien, en este caso fue el presidente Kekkonen, creo que se llamaba, y fue, a mi entender, el gran aporte de la socialdemocracia finlandesa durante el periodo de la Guerra Fría. Logró mantener el país a prudente distancia de la Guerra Fría y se generó un concepto a partir de eso. Yo tengo la sensación que, dado que militarmente es imposible que Ucrania se oponga a Rusia, y dado que encuentro imposible una intervención militar de la OTAN, dicho eso, el resultado
va a ser necesariamente político. Yo tengo grandes esperanzas de que las conversaciones de paz que se están, negociación inicial, si se quiere, que se están llevando a cabo, surtan efecto, porque eso va a permitir reducir el número de víctimas, de daños, y yo creo que en el mundo de hoy, al menos en la parte en que nosotros vivimos, nos interesa que los conflictos sean más bien solucionados por la vía de la negociación y lo más pacíficamente posible. Yo lo dejaría hasta aquí y quedo abierto para eventuales preguntas que puedan venir más adelante. Muchísimas gracias, Iván. Las preguntas van a ser al final, luego la intervención de profesor Harvey. Así que tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Navarro. En primer lugar, agradezco a la academia esta invitación y también felicito, tal como lo hizo el profesor Víquez, a la academia por realizar esta instancia académica, que no es más que la línea que ha seguido la NEPE a lo largo de su historia. Generalmente las crisis internacionales, y especialmente en Chile, se estudian poco y solamente se vuelca la vista hacia estos fenómenos cuando o está el propio país involucrado o hay potencias de carácter mundial involucradas, como en este caso. Sin embargo, la NEPE ha mantenido una colección de libros y a través de la revista Política y Estrategia se ha seguido investigando los fenómenos de este tipo. Dicho esto, lo que voy a presentar yo es un resumen y una actualización del Panorama Especial de Seguridad y Defensa que está publicado en la página web de la NEPE y en el cual yo ofrezco 7 factores, como una forma de hacerlo de manera lúdica y fácil de recordar. Lo denominé las 7 I, y que en inglés podría ser 7 Eyes, haciendo una analogía que es sumamente importante mantener la observación directa de 7 factores que son el inicio y los antecedentes de las crisis, es decir, los factores históricos, que podríamos denominar también, como dice Durosel y Renovan, las fuerzas profundas, que son los que predominan en este tipo de crisis. ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Posteriormente, ¿cuáles son los individuos involucrados? Porque son sumamente importantes, y lo estamos viendo en este conflicto también. Luego los intereses también, las implicancias internas. Posteriormente, las imágenes y autoimágenes. Luego, la integración. Y posteriormente, lo que hemos visto en este conflicto que ha tenido preponderancia, que son las informaciones y la desinformación. En cuanto a los orígenes y antecedentes de la crisis, el profesor Víquez ya nos ilustró y nos señala que ya lleva siglos este conflicto, si se puede decir de alguna forma. Sin embargo, encuentra sus causas más inmediatas a fines de 2021, cuando Rusia le entrega un documento a Estados Unidos por separado y a la OTAN por separado, solicitando una serie de demandas, dentro de las cuales se consideraba primero que no se iba a considerar a Ucrania dentro de la OTAN, y posteriormente que no se iba a seguir ampliando hacia el este, obviamente, y el retiro de los misiles de mediano alcance que están en Europa. Moscú dijo que de ignorar estas demandas se volvería a una crisis similar a la crisis de los misiles que ya el profesor Dittger lo denominó. Aquí, los individuos involucrados es sumamente importante, porque en tiempos de crisis actores secundarios empiezan a cobrar cierta preponderancia. Actores que en algún momento tuvieron un segundo rol empiezan a surgir como actores importantes en este tipo de antecedentes. En primer lugar, por ejemplo, vemos como Joe Biden ha tenido un rol medianamente discreto en este sentido. Después lo vamos a ver más adelante, pero en términos muy generales no ha tenido la capacidad, y Estados Unidos no ha tenido la capacidad de convocar a la OTAN frente a un objetivo común. Es decir, si se logró alguna acción fue después del conflicto, digamos, y no durante la crisis. Y así, por ejemplo, creo yo que el personaje que ha sobresalido de mejor forma es el presidente Zelensky, y después lo vamos a analizar con un poquito más de detalle y no mucho tampoco. Luego, los intereses en juego, aquí es importante analizar, y esto nos explica por qué las diferentes actitudes de los diferentes países. Los únicos 2 países que tienen sus intereses vitales en juego son Rusia y Ucrania. Y eso explica cómo han demorado los distintos países en brindar apoyo,
cómo en una primera fase de la crisis, antes de estallar el conflicto, sus acciones fueron disímiles, y eso dice nada más que con los intereses que están en juego. En este caso, Ucrania y la actitud que ha desarrollado, yo la veo en términos de poder y prestigio, como mencionaba Hans Morgenthau. Es decir, el poder en este caso lo tiene Rusia, y Ucrania no tenía más que ofrecer batalla, ofrecer resistencia, porque de no tener el prestigio, se verían afectados una serie de otros intereses que están en juego desde el punto de vista de Ucrania, que son su independencia política, su continuidad geográfica, su identidad nacional, y todo esto, como dije, imbuido por el prestigio. Rusia, ya sabemos, ya el profesor Dick lo señaló, que para Rusia en esta crisis hay un interés de seguridad vital, y así lo ha dicho en todas sus intervenciones los líderes rusos. Entonces podemos apreciar que en este caso los intereses de Rusia han venido a superponerse por sobre la influencia que es capaz de realizar. Y por eso pudimos ver cómo en distintas declaraciones desde hace algún tiempo ya no se habla desde el punto de vista ruso de una esfera de influencia, sino que cambió su concepto y empezó a mencionar o a acuñar el término una esfera de intereses privilegiados. Y esos intereses privilegiados le permitirían avanzar más allá de las fronteras del espacio exoviético. En términos de Estados Unidos, podemos ver que el interés es un interés más bien secundario en Ucrania, si no habría desplegado una serie de otros esfuerzos y en otra temporalidad. Sin embargo, podemos ver que han advertido a Rusia, y fueron desoídas esta advertencia, de que en caso de iniciar un conflicto armado, las consecuencias serían devastadoras. En este caso, por otra parte, Alemania, que en un primer momento tenía un interés económico y un interés energético, ya ha cambiado esta postura, y después de la amenaza de Putin, o del recordatorio que hizo Putin de que contaba con armamento nuclear, pudimos ver que Alemania y su canciller Scholz, en una intervención extraordinaria ante la Bundestag, señaló en primer lugar que iba a cooperar con armamento de Ucrania, pero en segundo lugar, que para mí es lo más importante, mencionó que la inversión en defensa iba a ser acorde a la estatura y a las necesidades de Alemania, y que la inversión en defensa se iba a aumentar por sobre el 2% del PIB, y en ese momento fue ovacionado por gran parte de los integrantes del Parlamento Europeo. Por otra parte, Francia, con Emmanuel Macron a la cabeza, que en un primer momento se mostró como un facilitador o un mediador en esta crisis, sufrió un traspié después de la última reunión con Putin, y hemos visto cómo ya ha ido retrocediendo en su rol conciliador, y creo yo que está manteniendo una actitud expectante a la espera de los acontecimientos para volver a surgir como un mediador final neutral. En cuanto al Reino Unido, podemos ver que hubo un interés repentino, y esto dice relación con algunos aspectos de orden interno, por cuanto Boris Johnson había estado en entredicho por las fiestas COVID. Y Turquía ha tenido un rol mediador desde el principio, y ahora ya está un poco apoyando a Ucrania, es decir, dice que apoyó su integridad territorial, que apoya su soberanía, y podemos ver cómo en los últimos días ya ha cerrado el estrecho del Bósforo y de los Dardanelos. China, como habla nuestro profesor Wittker, está expectante desde mi punto de vista, en primer lugar porque también tiene la intención de desempeñarse como mediador, porque le daría validez a todo lo que viene haciendo este último tiempo. Sin embargo, yo también lo veo que está siguiendo el conflicto con detenimiento, por cuanto las acciones de Occidente y el daño que le logre infligir a Rusia serán un laboratorio para sus pretensiones en Taiwán y Hong Kong. En cuanto a la implicancia interna, a mí me gustaría señalar que ya en esta fase del conflicto se han dejado de lado, y todas las presiones que tenían desde el punto de vista interno los países las han obviado para poder cooperar con Ucrania, y este es el caso de Alemania, que lo mencionábamos anteriormente, que dejó de lado, incluso Estados Unidos, han obviado todas las contraposiciones internas que existían para poder ingresar en este conflicto en cualquiera de
sus modalidades, digamos, desde apoyar económicamente hasta enviar tropas, pasando por el apoyo en armamento. Lo que sí a mí me gustaría señalar que ante la ausencia de una teoría de relaciones internacionales latinoamericana, hemos adoptado un término que se denomina interméstico, que a mí no me satisface, por cuanto no logra dimensionar hoy en día, en que está todo interconectado, no se logra separar lo interno de lo externo, y no me permite dilucidar cuáles son los intereses de ciertos líderes de ciertos países para poder escalar una crisis, para poder empezar una crisis, para poder articular ciertas medidas que me permitan, que les permitan entrar en un conflicto. Ahora bien, respecto a la integración, el multilateralismo y las alianzas, desde un tiempo a esta parte, y encontrando un punto máximo en la pandemia, en la crisis por la pandemia, pudimos ver cómo la integración, el multilateralismo estuvo en entredicho, y pudimos ver cómo, por ejemplo, cada país defendía sus intereses sin importar mucho el bien común. Pudimos ver cómo se hacían vuelos en secreto, yendo a buscar mascarillas. Pudimos ver cómo la producción de medicamentos se iba capturando por parte de los distintos países fabricantes, y en realidad pudimos ver que no había mucha solidaridad internacional. Sin embargo, después de esta crisis, pudimos ver cómo el Parlamento Europeo apoyó casi por unanimidad el inicio de las tratativas para que Ucrania ingrese a esa organización, y pudimos ver también cómo la OTAN pudo comenzar a trabajar en forma común en apoyo a Ucrania. Disculpe. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Biden, en su estrategia nacional interina, que emitió de manera inédita en el mes de marzo del año pasado, cambió el concepto de America First por Diplomacy First, y en todo momento, a lo largo de todo el documento, señala cómo Estados Unidos depende del multilateralismo y depende de su alianza. Sin embargo, desde mi punto de vista, llegó un poco tarde, porque, como decíamos anteriormente, no fue capaz de aunar a la OTAN frente a esta amenaza de conflicto, y en síntesis, la crisis terminó en un conflicto que estamos viendo en estos momentos. La Unión Europea también, desde la primera fase, comportándose, digamos, como un actor que no quería involucrarse demasiado en el conflicto. Vemos como ahora ya de manera independiente y de manera conjunta sus estados han podido generar una causa común en apoyo a Ucrania. Desde el punto de vista de las imágenes, como señalamos anteriormente, por un lado se puede tomar como marco de análisis las 3 imágenes de Kenneth Waltz, donde la primera imagen es importante porque dice relación con el líder, pero también la tercera imagen dice relación con el contexto, con la estructura internacional, y en este caso podemos ver como Naciones Unidas y su Asamblea General recién se está reuniendo, y seguramente van a sacar algún tipo de resolución que va a tener, creo yo, los mismos efectos que tuvo la que sacaron en 2014. Vemos como el Consejo de Seguridad, con el veto de Rusia, lógicamente, pero con la abstención de China, que es importante, no fue capaz de emitir una resolución solicitando el retiro de las tropas rusas, y así podemos ver cómo, en definitiva, el sistema internacional no ha sido aún capaz de controlar este sistema anárquico, en palabras de Hedley Bull. Volviendo a la primera imagen, y como hablamos anteriormente, en una primera fase de la crisis, el líder internacional que sobresalió más preponderantemente, como mencionábamos, es Putin, obviamente imbuido por una serie de factores que van desde históricos, personales, y incluso de su forma de ser y de su estilo de liderazgo. Ahora podemos ver cómo el presidente Zelensky, hablando de la primera imagen, ha logrado aglutinar a Ucrania en torno a un nacionalismo ucraniano que no tuvo la capacidad de irradiarlo en todo su territorio en épocas pasadas. Sin embargo, ahora vemos cómo su capacidad, digamos, su intención de mantenerse hasta el final en el país y no hacer lo que hizo Yanukovych en su oportunidad en 2014, ha venido a incrementar la moral del pueblo, la moral también de las Fuerzas Armadas, y han ofrecido resistencia a Rusia,
Y eso creo yo que ha sido preponderante, ese liderazgo en el curso que está teniendo este conflicto. Y vemos también cómo él juega con su propia imagen en el sentido de mostrarse con una actitud más de liderazgo, compartiendo con la tropa, con ropa militar. Eso también ha ido afectando y creo que está irradiando también positivamente a la población. Si él llamó a toda la población civil, tuviese o no instrucción militar, a plegarse a este esfuerzo de resistencia, lógicamente que tenía que realizar lo propio. En el mismo orden de ideas, hablando de las imágenes, pero en este caso Roder Hervis, cabe señalar que Putin trabajó también por su parte el nacionalismo ruso y logró irradiar también con este nacionalismo ruso a las dos repúblicas para él independientes de Donetsk y Lugansk, y incluso él entregó un texto hecho de puño y letra de 5.000 palabras donde hablaba del destino común entre Rusia y Ucrania, y esto fue entregado a los soldados en cierta forma para que tuvieran un propósito por el cual luchar. Sin embargo, desde 2014 él ha instalado el vocablo genocidio. Ese vocablo genocidio ha dividido a la población prorrusa con o ruso parlante con la población netamente ucraniana. Y el problema no es que se haya un conflicto, sino que es cómo se va a reconstruir la paz posteriormente. Continuando con nuestro esquema de análisis, y el último elemento son la información y la desinformación. Esto ya hemos venido hablando, pero yo creo que si aquí hay otro vencedor, puede ser, yo creo que la inteligencia de Estados Unidos, que mejoró mucho su capacidad de predicción respecto a lo que había sucedido en Afganistán, y pudo entregar el despliegue de las unidades cuando se iba a iniciar el ataque, y esto yo creo que dice relación con el director de la CIA, que es William Burns, que muchos pensamos que iba a ser secretario de Estado, pero se está desempeñando en este puesto, pero más que su información que obtiene, yo creo que estuvo la impronta que él le dio de cómo compartirla, con quién compartirla y en qué momento compartirla, porque como buen diplomático sabe perfectamente que es un insumo para este tipo de actividades. Cabe señalar también que el tema de la guerra híbrida, Rusia no lo toma como algo aparte, él lo toma como parte de la guerra. Su guerra es utilizando la guerra híbrida, y si conocen ese concepto, es nada más que para estudiar cómo Occidente hace la guerra. Cabe señalar que para contrarrestar la guerra de información que desempeñó Rusia en las primeras fases de esta crisis, el Departamento de Estado de Estados Unidos sacó un documento, o emitió un documento que se denominaba Ficción versus Hechos, donde desmentía 7 aseveraciones, de las cuales 4 han sido casus belli por parte de Rusia. Finalmente, desde el punto de vista operacional, lo que hemos visto desde el punto de vista operacional es una maniobra en línea exterior que en términos simples es rodear a Ucrania desde 4 líneas distintas. Una línea apuntando hacia Kiev, otra línea apuntando hacia Kharkov, otra línea atravesando el Donbass y otra línea desde Crimea. Estas operaciones se iniciaron con fuego de preparación para ablandar el terreno, acallando las estaciones de mando y control, degradando la capacidad de coordinación de Ucrania y generando una parálisis estratégica. Cabe señalar que la mayor parte de los fuegos la mayor cantidad de objetivos que se afectaron fueron del Dnieper al este, con lo cual yo creo se estaba encubriendo el esfuerzo principal que estaba desde Bielorrusia hacia Kiev. Por otra parte, es interesante analizar cómo casi no fue afectada la región del Donbass, que lógicamente dice 2 cosas. Primero, la intención de anexarse y no tener que reconstruir ningún tipo de infraestructura. Y en segundo término, la presencia ya de tropas infiltradas fomentando la insurgencia de esa zona. Posteriormente podemos ver que un rápido avance que realizaron las tropas rusas a modo guerra de relámpago, por lo menos desde el norte, avanzando hacia Kiev, no encontró mayor resistencia de Ucrania, lo que nos parecía extraño porque Ucrania había desarrollado ciertas capacidades después de 2014. Sin embargo, lo que hizo Ucrania, ocupando la misma formación de Estado Mayor que tiene Rusia, fue encauzar al adversario hacia
los centros poblados más importantes, fueran su objetivo estratégico o no, alargando con ello sus líneas de comunicaciones y aumentando su consumo de combustible y de munición. Y en este caso, Putin, que tenía una autonomía logística, todo esto lo estamos analizando ex post, lógicamente. Putin, que estimamos tenía una autonomía logística para desarrollar un primer esfuerzo de 4 días, se encontró en el 4.º día sin una posición de privilegio para poder imponer sus condiciones de negociar, y es ahí donde él señala que tiene la bomba atómica. Y es en este punto donde ya los niveles, desde el político estratégico hasta el táctico, se difuminan por completo. Y vemos cómo ya Alemania reaccionó señalando que iba a aumentar su inversión en defensa, y por otra parte pudimos ver cómo Zelensky accedió a negociar en un terreno que le era medianamente hostil. Solamente como reflexiones finales, y como oficial de ejército en retiro, me gustaría señalar que la guerra no la hacen los militares, sino que es la política la que va maniobrando con la diplomacia y con su instrumento militar. Me gustaría mencionar también que la seguridad nacional es un concepto, una condición deseada, permanente, y no es un concepto que provenga de ningún tipo de ideología, y que tampoco podemos analizar la disuasión desde un prisma ideológico, sino que es una necesidad contar con capacidades disuasivas mínimas para preservar la paz. Y eso dice en relación con una última aseveración que me gustaría decir, que los fondos que se invierten en defensa son eso, una inversión y no un gasto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Naturalmente, luego de estas exposiciones de parte de nuestra numerosísima audiencia, hay numerosísimas preguntas. Vamos a tener que sistematizarlas porque son muchas, no tenemos tanto rato. Desde luego hay algunas que se plantean en el ámbito militar, otras que se plantean en el ámbito netamente estratégico y algunas en el ámbito regional y sus efectos para Chile. Partiendo con los temas netamente militares, una pregunta que incide sobre si este sería un conflicto de cuarta generación. No sé cuál de los dos quiere contestar. Ambas, en realidad las preguntas están para los dos, no hay ninguna en particular. Así que, por favor. Profesor, no, yo no diría si es primera o cuarta generación. O sea, primero es una guerra. Yo soy un poco reacio a adoptar constructos que están hechos para otro tipo de realidades. Por eso caemos de repente en hablar de que Chile tiene que manejar su soft power versus su hard power. Para mí, Chile tiene el poder que tiene y tiene que aplicarlo donde lo encuentra. En ese mismo sentido, yo diría que no es una guerra de cuarta generación, para mí es una guerra clásica, con todos los pasos de la crisis, con un periodo de negociaciones propicio. A todo esto me gustaría hacer un alcance. Es tan clásico esto que cuando se estaba negociando se seguía bombardeando. Bueno, eso no era tan así. Lo que se estaba haciendo era protegiendo la pausa operacional para hacer el abastecimiento. Volviendo a lo otro, yo creo que es un conflicto clásico, con todas sus fases clásicas, con una crisis clásica también, pero con tecnologías del siglo XXI y con una exposición mayor, como vimos en Irak, que era la guerra CNN. Hoy en día han dicho que esta guerra es una guerra TikTok o una guerra Twitter. Muchas gracias. Y pasando a otro plano, uno de los temas que ha estado presente en vuestras presentaciones y también en la opinión pública mundial es la cuestión de China. Y aquí hay una pregunta muy interesante. Si no sería esto, y este es para ambos, si no sería esto un escenario que podría facilitar un eventual intento de recuperación de Taiwán por parte de la República Popular China. Y no podría producirse una crisis simultánea y aprovechar China esta preocupación de Occidente para avanzar en su intento de recuperación por la fuerza de Taiwán. Yo creo que esa es una apreciación muy desde Occidente. La historia china demuestra que todos sus pasos políticos, las grandes decisiones estratégicas, son lentas, pausadas, y el caso de Taiwán no escapa a eso. De hecho, las declaraciones del canciller y del presidente chino, el mismo hecho de que se haya abstenido en las Naciones Unidas, revela una cautela respecto a Taiwán. Eso no significa que no tengan ganas. Es otra cosa. Ganas tienen
y desde siempre. El tema es que la dirigencia china, no nos olvidemos, incluyendo el largo periodo de Mao Zedong, siempre fue cautelosa. Pese a la enorme inestabilidad interna que significaba el gran salto adelante, la gran revolución cultural proletaria, etc., pese a la inestabilidad interna, a Mao Zedong no se le pasó por la cabeza ir a atacar Taiwán, ni siquiera Hong Kong, ni Macao. Mantuvo una calma y han buscado una solución, yo diría, estirando el término, híbrida, ¿ya? Políticamente híbrida. Entonces, cuando uno ve hoy día Macao funciona como un país aparte, pero es un componente más de la República Popular China. Ahora, sí existe esta enorme tentación, insisto, que hace que en algunos momentos, cuando la dirección en Pekín ve que estos espacios pudieran salirse de su línea en el largo plazo, ahí interviene. ¿Qué es lo que ocurrió en Hong Kong? Con las manifestaciones estudiantiles, el movimiento de los paraguas, etc. Ahí interviene. Por lo tanto, es una pregunta que hay que hacerse, las personas que se la hacen, los que nos están viendo, corresponde, hay que analizar, es parte del análisis, pero sobre todo porque Taiwán, por la pandemia, apareció como el gran proveedor de los semiconductores. Entonces, eso es una fortaleza, pero también una debilidad, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que tomarlo con un poco más de cautela y ver en el largo plazo qué es lo que pasa. Perfecto, gracias. Uno de los temas que naturalmente cualquier conflicto impacta en la opinión pública es quién gana. Y una de las preguntas que hay precisamente apunta a eso. ¿Son China y Estados Unidos los grandes ganadores de este conflicto? Bueno, aquí podemos diferir quizás con el profesor Harvey. Yo tengo la sensación de que el gran ganador, intenté fundamentarlo, va a ser China, sin ninguna duda. Yo creo que Estados Unidos, si bien logró que sus servicios de inteligencia pudieran prever lo que iba a ocurrir, en el fondo, Estados Unidos, a mi entender, ha perdido con esta crisis la capacidad de disuasión. Se ha visto un poco deteriorada. Y lo otro es que yo creo que Europa va a reformularse desde el punto de vista estratégico. Algo va a ocurrir. Scholz algo lo dijo hoy día. Sí, y me llamó mucho la atención hoy día en la mañana Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que está a la izquierda del PSOE. Hizo unas declaraciones bastante duras, en el sentido de que no van a dejar solo a Ucrania, etc. Por lo tanto, Europa también va a buscar una manera de adecuarse a esta nueva realidad, porque esto está ocurriendo a 400 kilómetros de Viena. A mí me gustaría añadir un comentario. Bueno, yo no señalé que fuera ganador Estados Unidos, yo dije que la inteligencia se había reivindicado, porque después del pobre desempeño en Afganistán, se había reivindicado en este momento. Yo no sé si alguien va a ganar, yo creo que todos pierden. Todos pierden también porque las sanciones económicas rusas tienen su efecto en sus interlocutores. Por lo tanto, si se le quita la capacidad de poder transferir fondos, etc., esto va a terminar afectando a todos. Sin embargo, bueno, y Estados Unidos también ha salido sumamente debilitado esta crisis porque se ve que no puede controlar todos los frentes en los cuales tiene algún tipo de interés, ni tampoco tuvo la capacidad de hacer pesar su peso específico, valga la redundancia, en los organismos internacionales en los cuales lideraba, y hoy en día ya casi uno más. Sin embargo, si hay algún ganador de esta crisis y de este conflicto, creo yo, es el multilateralismo. Porque ya quedó demostrado de que se logra una gran sinergia de los países cuando actúan en conjunto por sobre si actuaran de manera individual, y eso nos lleva un poco a analizar cómo estamos en Latinoamérica con los organismos interregionales, porque vemos que se crean
frecuentemente organismos dejan de participar y vemos cómo los organismos que se fundan en ideales definitivamente no funcionan. Bueno, esa es la gran maldición latinoamericana, Así es. la larga y triste historia de la integración latinoamericana. Y justamente a propósito de eso han surgido preguntas sobre la situación latinoamericana. En primer lugar, hay una cuestión que ha surgido, hay un par de preguntas sobre esto. ¿Cómo afecta esto a los intereses de Chile? ¿Este conflicto tiene algún impacto sobre Chile? Estamos a 14.000 kilómetros o más, pero tiene algún impacto más allá de los aspectos económicos, que ya pronto lo vamos a estar viendo, digamos, la bencina particularmente y en otros temas de abastecimiento, de grano, en fin, pero más allá de eso, en el plano estrictamente político y estratégico, ¿hay algún impacto sobre Chile? Sí, bueno, de mi punto de vista, sí, se pueden tomar experiencias. En primer lugar, lo importante que es mantener un nacionalismo único, digamos, como era hasta hace poco tiempo. Creo que también es importante mantener una capacidad de disuasión mínima que permita vivir en paz y desarrollarse, que permita poder avanzar en todo ámbito de cosas, pero en un ambiente seguro. Otra implicancia creo que tiene este conflicto es en cómo Chile debiese reaccionar en términos de su política exterior ante situaciones similares. Porque a pesar de lo que señala el profesor Heino, Minami y Fortín del no alineamiento activo, llega algún momento en el cual hay que tomar alguna postura y el problema que nosotros tenemos, el determinismo geográfico, que siempre vamos a estar cerca de Estados Unidos, sin embargo, tenemos inversiones chinas de importancia en infraestructura crítica. Bien. Sí, yo haría la siguiente reflexión. Lo primero, este conflicto mirado desde América Latina deja en evidencia la enorme fragmentación latinoamericana. Si uno mira la votación en la OEA, eso queda absolutamente claro. Segunda cosa, hay tres países latinoamericanos que apoyan con mucho entusiasmo la causa rusa. Y aunque sea verbal, es apoyo. Eso se traduce en cierto apoyo político. Pero si vemos este apoyo desde el punto de vista estrictamente político, no nos olvidemos las declaraciones que en algunos medios, como les gusta poner rápidamente algún apelativo, ya han hablado de la doctrina Ryabkov. Ryabkov es el vicecanciller ruso. Y él dijo hace mes y medio que podrían emplazar tropas en Nicaragua o en Venezuela. Si eso llegara a ocurrir, sería insertarse de lleno en esta nueva guerra fría que yo visualizo. Sería insertarse de nuevo. Luego no nos olvidemos que hay muchos reportajes sobre la presencia de grupos militares privados rusos en la frontera venezolano-colombiana, el grupo Wagner particularmente. Y un tercer elemento que yo añadiría, yo creo que el presidente Alberto Fernández debe arrepentirse mucho de las cosas que dijo en su reciente viaje a Moscú, donde ahí no hubo capacidad de anticipación a lo que iba a venir, porque si hubiese sabido lo que venía, obviamente que no habría manifestado lo que dijo. Y claro, eso puede traer también alguna turbulencia en la región más. Y a propósito de eso, pues, ha surgido una pregunta sobre todo respecto a lo que plantea Iván sobre los alineamientos o realineamientos regionales. ¿Podría esta separación que se ve tan clara tener un impacto en términos de generar una nueva lógica de alianza? Por ejemplo, Chile ha apoyado claramente a Ucrania, Argentina no. En fin, ¿no podría esto generar una nueva lógica de alianza con la superpotencia? En realidad, la pregunta es para los dos. Yo creo que sí, es parte de la fragmentación que señalaba. No nos olvidemos que Jair Bolsonaro estuvo también en Moscú hace poco y fue muy efusiva. Además, se sentaron juntos. Por eso que puse esa lámina con el presidente Macron. Esos son signos diplomáticos muy importantes. Yo creo que el tema de las fuertes inversiones chinas en sectores estratégicos, en infraestructura crítica, en algunos países, también la presencia rusa creciente,
va a llevar necesariamente a América Latina a tomar una actitud un poquito más activa en esto. Hace 3 o 4 días, un connotado comentarista chileno de radio hizo una aseveración que no sé ya los fuentes, pero dijo que la próxima administración chilena estaba absolutamente comprometida y alineada en el hemisferio. No sé si eso sea verdad o no, que tanto piso tenga, pero son señales. Cuando uno escucha los medios argentinos, brasileños, acá, hay agua submarina que corre. Por favor. Yo diciendo con mi profesor Víctor, yo creo que no se va a producir o sea, que es más fragmentado que lo que está América Latina en estos momentos, y yo creo que las políticas exteriores de nuestros países son tan permeables a la ideología, y como esta nueva Guerra Fría, si se puede decir, no es en base a ideología, es en base a democracia y autocracia. Son dos modelos de gobierno que se van a enfrentar. Yo creo que no debería haber ningún tipo de alineamiento. Por otra parte, si uno analiza la documentación desclasificada después de la caída del muro de Berlín, uno se da cuenta que el discurso era alineado, pero la práctica de los países de nuestra región no era alineada. Interesante, porque claro, ese es uno de los temas que a nosotros más nos interesa, precisamente a propósito de esta aseveración hecha por este comentarista, que dice que habría una especie de alianza, ya si se quiere, secreta o un acuerdo. Y lo que fundamenta lo que está diciendo el profesor Harvey es lo que yo señalé de la ayuda prestada por el gobierno de Videla a las sanciones en contra de la Unión Soviética en 1980. Absolutamente. Otro ejemplo histórico también de un gobernante en el gobierno de Frei Montalva, después del año 65 se empezó a distanciar mucho, después de haber sido muy aliado a Estados Unidos, se empezó a distanciar mucho, encontrando su punto culmine en el consenso de Viña, y Gabriel Valdés le presentó el consenso de Viña a Nixon, y ya quedaron las relaciones sumamente fragmentadas. Sin embargo, el intercambio militar y el envío de militares a Estados Unidos empezó a crecer en forma exponencial, llegando al punto culmine también ese año. Es decir, a lo que voy, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y no solamente eso, después del año 69, del famoso TAC-NASO, al abrir la llave, los recursos de la ley del cobre, parte importante de estos se compraron bajo la forma del pacto de asistencia mutua. O sea, hubo un acercamiento muy fuerte en el plano militar, tal como lo plantea Hugo. En este sentido, por supuesto, la guerra continúa. Y hay muchas preguntas sobre cuál es la evolución de la guerra. Por ejemplo, el caso de Turquía, que alguno de ustedes mencionó, que cerró los estrechos hace 2 días atrás, los buques rusos, a los que volvían, en los que iban a entrar al Mar Negro, pero que no tenían su base en el Mar Negro, en la aplicación de la Convención de Montreux. ¿Esta actitud de Turquía sería una actitud inamistosa para Rusia o sería una actitud de cercanía? Considerando la compra de los sistemas S-400 por parte de Turquía, que le costó la compra de los F-35. Estados Unidos no le va a vender los F-35 precisamente porque Turquía compró un sistema antiaéreo ruso. Entonces, la pregunta es, ¿sería una actitud inamistosa? Es evidentemente un apoyo a Ucrania, pero ¿cómo lo tomará Rusia? En la lógica de la continuidad del conflicto. Paramos, ¿por cierto? Desde mi punto de vista, no existe la actitud inamistosa cuando se cumple el derecho internacional. Es una buena salida, digamos, en este caso está haciendo uso de un instrumento que tenía, pero lógicamente se está acercando más a Ucrania, y yo creo que ahí, aparte hay intereses económicos, producto del Tratado de Libre Comercio que acaban de firmar y producto de la coproducción de los drones que están haciendo tanto efecto que están ocupando en la zona del Donbass. Ciertamente. Bueno, conocido el aforismo de la relación internacional, una frase de Lord Palmerston: no hay amigos, hay intereses en las relaciones internacionales. Por lo tanto, yo creo que el presidente turco, que está encabezando una suerte, yo diría, de reubicación estratégica del país, ¿ya? Tratando de navegar en aguas donde está con Occidente, parte de la OTAN, pero también tiene estos proyectos con los ucranianos, en fin. Yo creo que Turquía está en un proceso de búsqueda de su lugar en el largo plazo, ¿ya? Este proceso se iniciaba en estos últimos años. No nos olvidemos que hubo una racia enorme en las Fuerzas Armadas turcas hace 5 años. Enorme, enorme.
Y es parte de eso, ¿ya? Yo creo que Turquía está a la búsqueda de ese lugar. No creo que se vaya a involucrar mucho en este conflicto. Podría perder amigos. Y de esa misma lógica de continuidad del conflicto, hay una pregunta que está respondida de alguna manera, pero creo que sería interesante profundizar. ¿Por qué la OTAN no se ha involucrado directamente, más allá de los aspectos jurídicos? Yo entiendo perfectamente que el artículo 5 del Tratado de Washington no da para esto, pero ¿por qué no se ha involucrado más directamente en forma militar? ¿Y qué riesgo hay de que haya un involucramiento militar en la medida que el conflicto aparentemente se intensifique en estas horas, en estos días? Yo tengo una respuesta política a eso. Estados Unidos viene saliendo de Afganistán. La experiencia en Irak tampoco fue buena. Y así podemos seguir. Entonces, mirado desde el punto de vista de Washington, involucra, y esto ocurre en la periferia rusa, en una zona exsoviética, país con potencial nuclear, como Ucrania, es mejor mantener yo creo que ha primado la cautela en Estados Unidos, porque el asunto puede, no nos olvidemos cómo partió la Primera Guerra Mundial. Claro, entonces, en ese sentido, el presidente Biden también, yo creo que está siendo bastante mesurado. Yo creo que la pregunta es un poco por eso, si no habría un riesgo de escalamiento, a lo mejor. Sí, yo creo que se podría escalar, pero yo creo que tampoco la OTAN va a ingresar porque en la OTAN, como dije anteriormente, están prevaleciendo los intereses de los países, digamos. A medida que se alejan de Rusia, se pierde el temor a esto, salvo el caso de Alemania, que va a incrementar su producto, la inversión en defensa. Pero en este caso son una serie de intereses particulares de cada país y no creo que esté en condiciones como coalición de poder intervenir. Y yo creo que ahí es una muestra de la pérdida del liderazgo de Estados Unidos, que no fue capaz de aglutinar. Quiero hacer una aclaración cortita. Dije consenso de Washington anteriormente, era consenso de Viña. ¿Sabes? Una pequeña cosa. Yo creo que así como hubo una pregunta reciente de quiénes son los grandes ganadores, también hay un sentimiento de haber perdido algo en el espacio postsoviético, las repúblicas bálticas, parte de Polonia, que pueden estar pensando, o sea, no estamos tan seguros como pensábamos que estuvieran, porque la decisión de entrar a la OTAN fue esa, sentirse más seguro. Claro, no era tanto el amor por Washington, era sentirse seguro ante la amenaza soviética en ese momento, y estamos hablando del 89-90, eventualmente rusa. Y yo creo que hoy día los bálticos, las tres repúblicas bálticas, la dirigencia polaca, los humanos, tienen que estar pensando en cómo darle más vida a un sentimiento de seguridad. Pero esta misma respuesta tuya lleva otra pregunta que está dando vuelta, que la idea está dando vuelta. ¿La OTAN sale fortalecida o sale debilitada de esta situación? Porque por una parte, Finlandia está muy cerca de unirse, en Suecia la opinión pública ha cambiado, está casi mayoritariamente favorable, y los estados bálticos no estarían mejor con la OTAN que afuera. Yo creo que al final de cuentas, aquí, miraba ya esto en el mediano plazo, a lo que se va a avanzar en Europa, va a tomar fuerza en Europa, la idea de tener un esquema de seguridad propio. No, yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que la OTAN va a ir en retirada y la Unión Europea va a crear su propia arquitectura de seguridad, y eso queda en cierta forma reflejado en que en su momento Zelensky privilegió la protección de la OTAN e hizo muchas más tratativas para ingresar a la OTAN que para ingresar a la Unión Europea, pero ayer, como hablamos de las imágenes, su imagen dando su discurso frente al Congreso Europeo es muy sintomático de aquello. Perfecto. Y finalmente la gran cuestión. ¿Estamos frente a un cambio de paradigma en el orden mundial? ¿Ese va a ser el gran resultado de este conflicto? Para mí sí. Yo lo señalé y intenté fundamentarlo y voy a seguir en el futuro en otras presentaciones haciéndolo. Yo tengo la sensación de que el mundo ingresó en una etapa nueva.
No me atrevería a decir qué contornos siquiera va a tener, pero es un multilateralismo competitivo, como señalé, y con una preponderancia muy fuerte, casi inesperadamente fuerte, de parte de Chile. Perfectamente. Sí, yo diría que sí, nos entramos a un nuevo orden mundial, pero en este caso yo creo que no sería capitalismo versus comunismo, sino que autocracia versus democracia. Perfectamente. Bueno, y con eso llegamos al fin de este seminario. Muchas preguntas, el conflicto sigue, lamentablemente, en un coste importante y obviamente esta no va a ser la última palabra. Ciertamente la ANEP va a seguir analizando este tema y lo vamos a mantener como una de nuestras prioridades, esto y las consecuencias que tiene en el orden político mundial y regional y, por supuesto, el impacto en Chile. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos a los más de 800 asistentes nacionales e internacionales por la disposición, interés y participación en el primer webinar ANEP 2022, Vientos de Guerra, la crisis ruso-ucraniana, hacia un nuevo orden mundial. Los invitamos a que se mantengan informados y conectados con la academia en nuestra página web www.anep.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.